Instructivo tipos de texto, parte 2, competencias comunicativas 90.003. Texto instruccional. Un texto instructivo es un tipo de texto cuyo propósito principal es guiar al lector o usuario a través de un proceso específico. Estos textos se encuentran compuestos en manuales, guías, recetas, instrucciones de montaje, tutoriales y otros documentos que proporcionan pasos detallados para realizar una tarea o alcanzar un objetivo. Los textos instruccionales poseen una estructura y varios elementos específicos que lo caracterizan entre los demás textos. Esta estructura comprende en título del texto, breve introducción a la actividad a realizar, materiales, herramientas, requisitos o ingredientes a usar, procedimiento o preparación e imagen. Características. Las características de los textos instruccionales son puntuales y específicos, puesto que este tipo de texto es una guía que requiere la practicidad y precisión. Por lo tanto, sus características son: debe tener un lenguaje sencillo, directo y claro. Es necesario que siga un orden, por lo tanto es recomendable enumerar los pasos o utilizar asteriscos, guiones o símbolos especiales que diferencien la serie de pasos. Toda la información que se redacte debe ser objetiva. Puede tener imágenes, gráficos o ilustración. Tipos. Existe una gran cantidad de tipos de textos instructivos o instruccionales que oscilan desde un recetario de cocina hasta las señales de tránsito. Algunos de ellos son receta de cocina, guía de viaje, reglamentos, manuales, señales de tránsito, entre otros. Texto epistolar. Se define como texto epistolar a todos aquellos textos que son redactados o elaborados con el objetivo expreso de enviar un mensaje escrito a uno e incluso más receptores que no están en el lugar o que se sitúan en un espacio lejano. Estructura de los textos epistolares. Encabezado, fecha, saludo, introducción, cuerpo, despedida, postdata. Características de los textos epistolares. Es un texto que se redacta para que un emisor o varios en concreto reciban el mensaje en cuestión. Con frecuencia es un texto formal o que podría ser informal de acuerdo con la relación del emisor y receptor. Cumple con una serie de requisitos en su estructura como fecha, lugar, ubicación del emisor, un saludo, despedida y firma. El mensaje se transmite con un texto epistolar porque el receptor no está en el mismo lugar del emisor o porque se ubica en una zona muy lejana. Ejemplo de texto epistolar, carta. Ejemplo de texto epistolar, carta. Texto humorístico. El texto humorístico o la literatura humorística es un género literario en el cual el autor busca intencionalmente generar efectos graciosos o cómicos para entretener al lector. Es un tipo de texto que ha existido desde hace siglos y que ha cambiado y evolucionado a lo largo del tiempo. Estructura de un texto humorístico. En términos generales, un texto humorístico está estructurado en 3 partes o etapas: el marco, el nudo, el remate o desenlace. Características de los textos humorísticos. Es intencionalmente cómico, es complejo, su efectividad es subjetiva, emplea lenguaje fácil de entender, varía según la cultura. Ejemplos de textos humorísticos: chistes, caricaturas, tiras cómicas, crónicas y columnas humorísticas en diarios y revistas, cuentos y poemas humorísticos. Texto publicitario. Un texto publicitario es un escrito redactado con la intención de persuadir o convencer a los lectores de algo.
Es una herramienta muy utilizada en publicidad, pues es un tipo de texto dirigido a clientes potenciales para que compren o utilicen un determinado producto o servicio. Características de los textos publicitarios. Como la intención de un texto publicitario es persuadir a los consumidores usuarios, los mensajes deben ser cortos y concretos, con ideas y frases bien precisas. Debe ser lo más claro posible para que no haya lugar a confusiones. Cuando un texto publicitario es original, impacta doblemente. Un texto publicitario no es un elemento aislado dentro de la estrategia publicitaria. Estructura y partes del texto publicitario. Están compuestos por varias partes que se defienden su estructura. Es obligatorio que si se desea recrear uno de estos, se integren todas estas partes: el encabezado, la imagen, el eslogan, el texto. Ejemplo de texto publicitario. Ejemplo de texto publicitario. Ejemplo de texto. Gracias.